Este video está dedicado para Josefina, que cumplió años el 11 de noviembre. Muchas felicidades. Cuando dos villanos se encuentran. It's a dance with the devil, a spin in the dark, a sly little gamble, a dangerous spark. Capítulo 1. Las circunstancias de los villanos. A step too close. What else could I do? Moriría por ti voluntariamente, si fuera por tu mano, mi señora. Lionel Viang, el archiduque más temido del reino, un hombre al que nadie se atrevía a mirar a los ojos, nadie, excepto ella. Atalante, la líder de una organización criminal y la única a quien el emperador ordenó asesinarla. Pero algo salió mal, un simple error de cálculo, y en lugar de morir, el archiduque terminó enamorado de ella y proponiéndole matrimonio. ¿Cómo fue que dos terribles villanos terminaron envueltos en semejante enredo? Pues acomoda tus 4 letras porque esto va para largo. Atalante había sido una niña afortunada, o eso es lo que decían. Abandonada en un bosque cuando era una recién nacida, fue un milagro que sobreviviera con sus 4 extremidades intactas. Así, creció en los barrios marginales aprendiendo a protegerse a sí misma y a los suyos. El día en que Atalante había perdido a casi la mitad de sus personas importantes y a sus amigos en una guerra civil para satisfacer los placeres de aquellos con un estatus superior, fue el día en que mató a una persona por primera vez. Solo tenía 11 años en ese momento. Aún así, reunió a los niños que lograron sobrevivir y creó una organización a la que llamó Argo. No tuvieron más remedio que aceptar todo tipo de solicitudes difíciles. Las escenas horribles se convirtieron en algo común, pero no había otra manera. Y a sus 15 años, Atalante ya era reconocida como una de las villanas más notorias del imperio. Y así pasaron los años y ahora a sus 19, Atalante vivía sin ninguna expectativa, solo con el hecho de que algún día moriría mientras continuaba con sus actos villanescos por el resto de su vida. Deberías convertirte en una buena niña. Y aunque a veces padecía de alucinaciones auditivas del hombre que la crió y amó tanto, la mayoría de veces cerraba los ojos y se tapaba los oídos, porque ese señor ya no estaba en este mundo y Atalante ya había cruzado la línea de no retorno demasiadas veces. Entonces una noche, alguien la emboscó y la apuntó con un cuchillo. Y tal vez fue porque no era la primera vez que sucedía, pero lejos de asustarse, Atalante más bien encontró la situación problemática. ¿Quién te envió?, preguntó ella, revirtiendo la situación fácilmente, y mientras enumeraba a todos los posibles grupos antagónicos hacia Argo, el intruso mencionó a alguien completamente inesperado. Fue enviado por su majestad el emperador. Al escuchar eso, Atalante murmuró el nombre del hombre que incluso los más pobres conocían, Kaiser Tesalia. Solo había una escasa luz de velas parpadeando dentro de la oscura cámara secreta. Había pensado que la invitación del emperador significaba que iría al palacio imperial, pero no. La llevaron por la parte trasera como si estuviera haciendo algo clandestino, y después de un rato frente a ella, apareció un hombre que presumiblemente era el emperador. ¿Eres Atalante? La voz del viejo emperador era demasiado baja. Atalante abrió la boca tratando de no mostrar su nerviosismo. ¿Y tú, el emperador? El anciano que la había estado mirando profundamente se echó a reír cuando ella respondió a su pregunta con otra pregunta, y sin darse cuenta, Atalante miró fijamente a los misteriosos ojos azules del emperador. El cabello negro también era un símbolo de la marca de la realeza. He oído hablar de tu notoriedad. Parece que no fue solo un rumor. Mi escolta más hábil fue completamente humillado por ti, dijo Kaiser sacándola de sus pensamientos. Ese debilucho. No sabía que era un caballero, murmuró ella con toda su falta de etiqueta, todavía sorprendida de que el hombre al que había sometido fuera el vicecapitán de la Guardia Imperial. Pero era la verdad. Como sea, puede ir directo al grano. Como puede ver, no sé cómo tratar a la familia imperial con respeto, por lo que podría arruinar el estado de ánimo de su majestad. No son los de baja cuna ciudadanos imperiales.
imperiales también? Pues he vivido toda mi vida sin ser tratada como un ciudadano imperial, respondió Atalante sin ocultar su resentimiento. En el imperio eran los nobles, incluso los plebeyos ricos, los que eran tratados como ciudadanos imperiales. Aún así, el emperador tomó sus palabras sin ofenderse. La chica frente a él era una descarada y precisamente era por eso que necesitaba sus servicios. Bien, hay algo importante que quiero pedirte, jefa de Argo, Atalante. Comenzó a decir el monarca y Atalante asintió mientras él continuaba. Quiero que asesines al gran duque Lionel Vian. Lionel Vian era el único gran duque reconocido oficialmente por la familia imperial de Tesalia, gobernante y protector de las fronteras del norte, y era conocido por su naturaleza tiránica y sangre fría. Un genio que solo nace una vez cada 1000 años, así decían. Con una apariencia radiante como la del dios del sol, así lo describía la gente en su juventud. Fue tan excepcional que incluso circularon rumores de que algún día se convertiría en el próximo emperador. Pero tras cierto incidente todo cambió. Se dijo que el joven heredero de Vian había perdido la razón y asesinado a sus propios padres y vasallos para ascender al título de gran duque. Lo irónico fue que pese a aquella historia sangrienta, el gran ducado prosperó, y decir prosperó quizás era quedarse corto. Desde que Lionel tomó el poder, el ducado de Vian se transformó en una tierra incomparablemente rica con un ejército más fuerte que nunca, aunque su gobernante siguiera siendo un hombre de métodos despiadados. ¿Cuál es la razón?, preguntó Atalante, pero el emperador se negó a decírselo. Lo único que tenía que hacer era llevar a cabo sus órdenes. ¿Y si me niego? Morirás aquí en lugar del gran duque. El emperador sonrió sediento de sangre mientras recitaba líneas amenazantes antes de agregar. Sin embargo, si tienes éxito, te daré un feudo decente en las afueras de la capital. Atalante lo miró sorprendida. No puedes llevar una vida de crímenes para siempre. Un feudo y el estatus de un señorío serán tuyos. Significa que te apoyaremos a ti y a tus miembros para que puedan llevar una vida pacífica. Los huérfanos sin ciudadanía como ella no podían comprar tierras legítimamente. Los comerciantes se negaban a tratar con ellos, incluso si tenían el dinero suficiente para pagar. Por eso, si el emperador cumplía su promesa y le otorgaba un territorio, Atalante por fin podría ganarse la vida con el dinero que había logrado reunir hasta entonces. Ya fuera con agricultura o con artesanía, al menos no tendría que volver a ensuciar sus manos para sobrevivir. En pocas palabras, era un buen trato. Atalante sopesó su vida actual frente a la posibilidad de un futuro tranquilo, y cuando el emperador la observó, sonrió con satisfacción. Una vida que podía perder en cualquier momento o un nuevo lugar al que llamar hogar como recompensa. No podía tener ambos, así que solo le quedaba elegir aquello de lo que más se arrepentiría perder. Y no tardó en decidirse, y pronto Atalante asintió lentamente. Dentro de aproximadamente una semana, Atalante interpretaría el papel de Milvia, una joven noble de un condado que fue invitada a la reunión regular del Gran Ducado, y cuando ésta terminara, por la noche se convertiría en una asesina despiadada. Era la primera vez que usaba un vestido en su vida y se sentía incómoda. Necesitaba asegurarse de que lo estaba usando correctamente, así que llamó a Yuffie, Davon y Jenna para una segunda opinión. Y aún sin decoraciones especiales ni maquillaje simple, Atalante se veía notablemente hermosa con el vestido de aspecto pulcro, y aunque la descripción de Jenna, te ves como una joven noble, era un poco irritante, el resultado fue el esperado, y horas después llegó el momento de partir. Pietro, el joven conde que acompañaba a Atalante, entrecerró más el cejo ante el gesto indigno de esa mujer que carecía de elegancia aristocrática. Sinceramente no sabía en qué había estado pensando su majestad. El emperador incluso le había pedido que fingiera ser el hermano de esa mujer. Esta era la primera vez que Pietro veía a la infame villana que era famosa entre los aristócratas. Y tal vez fue porque estaba distraída por el paisaje exterior que él tuvo la oportunidad de mirarla mejor. La piel pálida que parecía no haber visto nunca antes la luz del sol estaba en perfecta armonía con sus misteriosos ojos violetas, un color muy raro por cierto. Su cabello rojizo también era exótico. Ciertamente Atalante no se veía como una plebeya regular. Por otro lado, Pietro no podía creer que una niña tan pequeña fuera la jefa de Argo. Hey, escuché que tienes un tatuaje en tu espalda. ¿Por qué no me lo enseñas?, preguntó él. Hasta hacía unos minutos su ira prácticamente tiraba de su cuello, pero la vista del rostro de Atalante hizo que su ira se calmara como si fuera una mentira
mentira, y pensó que si iba a pasar 5 días viajando en un carruaje con ella, al menos podía divertirse un poco. Sin embargo, no quiero. Las palabras que salieron de los labios rosados fueron completamente inesperadas. Mientras Pietro parpadeaba incrédulo, pronto se encontró reprochándole que un plebeyo no podía hablarle así a un aristócrata. Y tú, mocoso flacucho, ¿quién te crees que eres para hablarme así como si nada? De tal palo tal astilla, eres igual que tu padre y sus feas maneras. Atalante lo miraba con ojos rebeldes. ¿Una plebeya mirándolo con ojos así? Hasta ahora no había habido ni uno solo. Dime una cosa, ¿eres consciente de que tu padre perdió algo muy precioso, verdad? Continuó ella, e incluso ahora Pietro todavía recordaba vívidamente el día en que la mansión se puso patas arriba con el sonido del grito de su padre, y cuando recordaba eso, sus pequeños partecitos temblaban sin razón. Sí, es mejor que tiembles porque fui yo quien lo hizo, así que no te metas conmigo, si quieres conservar esa parte contigo aún. Y después de agregar esas palabras, se volvió hacia la ventana y Pietro se volvió manso como un animal castrado. Exactamente al 6º día después de partir de la capital, Atalante y compañía llegó al castillo Viang. Aunque fue un poco impactante que vinieran sin escolta, los sirvientes competentes confirmaron la identidad de los hermanos sin preguntar sobre sus circunstancias personales. El calendario en el territorio Viang transcurrió sin problemas, y mientras Pietro participaba en la reunión regular, Atalante preparó sus armas, recluida en su lujosa habitación, y dado que solo las familias vasallas del Gran Ducado podían participar en la reunión regular de los Viang, la falsa Milvia no salió con el pretexto de la diarrea del viajero, y después de terminar sus preparativos, quemó el vestido azul marino que le dio el emperador sin ningún remordimiento. Finalmente, murmuró, aunque no fue su primera o segunda solicitud de asesinato, la incomodidad y el disgusto se acumularon cada vez, y mucho menos se acostumbró a eso. Lo siento, Gran Duque. Después de esto, no voy a volver a hacer nada malo, lo prometo. Y después de disculparse con su objetivo de antemano, Atalante se adentró por un pasaje secreto que conducía al castillo de Viang. No se podía subestimar la capacidad del emperador para recopilar información. Sin embargo, no importaba cuánto estuvieran conectadas las raíces de la familia Viang con la familia imperial de Tesalia, mientras pudiera entrar de manera segura en su habitación y completar con su misión. Nada más importaba. Al salir del pasillo, el olor acre del alcohol flotó en su nariz. Atalante cubrió cuidadosamente el agujero por el que había salido y miró a su alrededor. Entonces vio una cama grande. Parecía que alguien estaba acostado en esta. Era un hombre que tenía el cabello plateado brillante que se extendía al azar, moviéndose con el ligero sonido de la respiración. Y sí, era guapo, como se mencionaba en los rumores. Perder a un hombre que se veía así sería probablemente una pérdida nacional. Bueno, en realidad sí que lo sería, ya que se trataba de un gobernante del norte. Atalante estaba hipnotizada por su impactante belleza, pero logró recordar su propósito. No obstante, cuando sacó su cuchillo oculto, los ojos azul cielo y los ojos de color violeta se encontraron. Fue mera mala suerte que tuviera que ocurrir justo en ese momento, pero antes de que aquel hombre pudiera cuestionar la identidad del intruso, Atalante apuñaló su corazón con un movimiento rápido y certero. Sí, se hizo con precisión y con una técnica limpia y ágil. Lo siento, Gran Duque. Había completado perfectamente la solicitud del emperador, pero como era de esperar, no la encontró nada agradable. Debo estar mal de la cabeza. Fue realmente terrible de su parte sentarse y apreciar al hombre que había matado, pero justo en ese momento, otra voz la secundó. Así es. Estás mal de la cabeza. Atalante no tardó mucho en darse cuenta de que el muerto había hablado. Y antes de que ella pudiera hablar, el mismo cuchillo que había usado para matar al Gran Duque ahora tocaba su propio cuello. ¿Quién te envió? Atalante estaba segura de que había asesinado a Lionel Viang, pero no había forma de que una persona muerta pudiera hablar, ¿cierto? ¿Cómo es que seguía vivo? Lionel entonces le quitó la máscara de la cabeza y descubrió un color similar a la sangre que teñía las sábanas de rojo que se derramaba. Cuando la luz de la luna reveló los misteriosos ojos del asesino, el Gran Duque movió sus suaves labios y lanzó una broma. Nunca imaginé que la primera mujer en acostarse en mi cama sería una asesina. Aquellos que lo tildaron de tirano no se equivocaron. Ahora que podía verlo directo a los ojos, Atalante pudo ver por qué. Tengo curiosidad de saber tu nombre.
aunque morirás de todos modos. Pero a diferencia de ella, que trató de darle una muerte rápida, Lionel no parecía tener ninguna intención de darle una buena muerte a la asesina que irrumpió en su habitación, y en una situación en la que su vida estaba en juego. El único pensamiento en la mente de Atalante era llevar a cabo su misión, y mientras miraba a su alrededor con urgencia, un elemento que había olvidado le vino a la mente. El nombre de este elixir es descanso. Es un medicamento que hará que uno deje de respirar como si se estuviera quedando dormido. Lo llevaba alrededor del cuello. Había planeado usarla en una situación en la que tuviera que quitarse la vida, y cuando la mano del gran duque que sostenía su cuello comenzó a usar fuerza, Atalante tiró de la cuerda que colgaba en su cuello y vertió todo el veneno en su boca. Lionel se sorprendió por su comportamiento inesperado. La fuerza que presionaba su cuello se aflojó ligeramente, y sin perder esa oportunidad momentánea, Atalante trepó por encima del gran duque al instante y... ¿Planeas quitarte la... Lionel no pudo terminar su oración, ya que Atalante había presionado sus labios de inmediato, y antes de que pudiera sentirse sorprendido por el hecho de que sus labios se tocaban, un líquido caliente inundó su boca. Bajo la influencia reflexiva de su lengua, Lionel bebió todo el veneno que Atalante le dio. Luego, ella escupió el veneno restante de su boca tan pronto como se separó. ¿Qué fue lo que me diste? La forma en la que la amenazó con un aura peligrosa desapareció, ya que los ojos del gran duque se cerraron sin saberlo mientras murmuraba en voz baja. Las palabras de esa chica que le dio ese elixir habían sido ciertas. Su garganta se sentía caliente y entumecida aún, y de alguna manera se lastimó la pierna en su lucha. El gran duque de Vian había sido un buen contendiente. Entonces, mirando alrededor, Atalante se dio cuenta de que había dejado demasiadas huellas atrás. Debido a la pelea con el gran duque había muchos restos de su cabello y fluidos corporales. Los fragmentos rotos de su arma también fueron suficientes para que la atraparan con las manos en la masa. Mirando fijamente al hombre que era tan parecido a un ángel, la voz profunda del emperador resonó en su oído. Incluso si mueres, garantizaré el futuro de todos tus miembros, siempre y cuando te deshagas del gran duque a la perfección. Atalante había hecho su juramento ante Gaia Tesalia, la fundadora de la familia imperial de Tesalia, quien fue una maga competente. Después de convertirse en el nuevo gobernante del imperio, creó el juramento de Tesalia para ganarse la confianza como el nuevo emperador. Si los miembros de la familia imperial hacían un juramento bajo el nombre de Tesalia, tenían que cumplir su palabra sin importar qué. Era imposible mentir, ya que la magia del pacto se activaría en el momento en que tales palabras salieran de su boca. Así que si ella moría, el emperador se encargaría de todo en su nombre. Había hecho un juramento que garantizaba la vida de su gente, y siempre que él mantuviera ese juramento, Atalante renunciaría voluntariamente a su vida. Recogiendo su daga, Atalante miró a Lionel sintiendo una gran lástima por él, quien yacía bajo la solitaria luz de la luna. ¿Te divertiste viviendo como un tirano? Naturalmente no hubo respuesta de entre los muertos, porque esta vez había muerto perfectamente, y sabiendo eso, Atalante murmuró sus últimas palabras. Pues entonces, encontrémonos en el infierno, gran duque Viang. Pero justo cuando estaba a punto de apuñalarse en el pecho, una mano firme que emanaba un calor desconocido agarró la muñeca de Atalante apresuradamente. ¿Qué crees que estás haciendo? No fue otro que Lionel quien impidió que ese momento fuera el último. Y en ese punto, Atalante se sintió más molesta que sorprendida. ¿Acaso ese hombre era un gato con muchas vidas? ¿Cómo es que estaba vivito y coleando? Pero incluso antes de que la reprimenda abatida saliera de su boca, rápidamente él le quitó la espada y la arrojó al suelo con una expresión de sorpresa. Pero más extraño que ver una resurrección, ella lo que no podía creer en esos momentos era la expresión en el rostro de Lionel Viang. Desde las vivaces pupilas azules hasta las mejillas delicadamente sonrojadas, Atalante se apoderó del pánico ante el rostro desconocido del tirano. Era ridículo, pero Lionel Viang la miraba como si estuviera enamorado. ¿Cómo era posible este suceso? Apenas logró escapar del castillo de Viang, Atalante solo tenía dos cosas que lograr a partir de ahora. En primer lugar, evacuar a los miembros de Argo a un lugar seguro, y en segundo lugar, exigir un reembolso de la persona que le dio ese maldito veneno y averiguar lo que contenía el brebaje que el gran duque había bebido. Mientras tanto, al mismo tiempo, una joven se movía de allá para acá despierta en las primeras horas de la madrugada en el condado de Evita. Su nombre era Edma Evita, la encantadora hija menor del conde Evita y también
también quien le dio el veneno a Atalante. La razón por la que estaba despierta en ese momento fue porque se había enterado tarde de su propio error. Para ser exactos, había pasado ya un año, pero apenas se había dado cuenta de que le había dado a Atalante la poción equivocada. Ay, lo siento mucho, señorita Atalante. Pero justo cuando Edma juntaba las palmas confesando sus pecados al aire, una voz familiar y sangrienta vino desde atrás. Lo sabía. Aunque la última vez que había escuchado esa voz había sido hacía un año ya, era una voz que no podía olvidar. Atalante estaba allí con los ojos brillantes y bestiales. Tal sentimiento fue comparable a encontrarse con un depredador hambriento. Entonces, cuando el grito estaba por salir de la garganta de Edma, Atalante sacó un pequeño vial, que es exactamente lo que me diste, Lady Evita. Y tan pronto como Edma vio la botella, se puso pálida y sus ojos temblaron lastimosamente. Y no, a Atalante no le gustaba asesinar a otro solo porque la joven que tenía delante estaba asustada. Edma, luego de respirar hondo, preguntó si alguien llegó a consumir la droga. Y ante su pregunta, Atalante, que estaba eligiendo sus palabras, asintió lentamente, haciendo que las lágrimas brotaran de los ojos de Edma. ¿Cómo podía una persona comenzar a llorar en un abrir y cerrar de ojos? Atalante, que no tenía ningún recuerdo de haber llorado así, no podía comprender la escena que tenía ante ella. Atalante intentó secar las lágrimas de la muchacha, pero Edma era como un caño roto, y contrariamente a su apariencia, esa joven inocente era una boticaria competente. Sin embargo, en la sociedad aristocrática actual, era ridículo que una joven cuyo deber era casarse algún día tuviera una profesión práctica. Sí, el objetivo final de las señoritas era casarse con una buena familia y convertirse en la esposa de su marido, la señora de la casa y la madre de sus hijos, nada más. Edma poseía un talento excepcional en la fabricación de drogas, y después de rogarle al conde y la condesa pudo continuar fabricando drogas como pasatiempo hasta que llegó el momento del matrimonio. Por supuesto, esto se hizo en secreto de los otros nobles. Ya, deja de llorar y dime qué es esta droga, insistió Atalante, y por lo que parecía su reacción definitivamente no era un veneno ordinario. Cuando Edma dejó de llorar, sus labios se movieron lentamente varias veces antes de que su voz apareciera de mala gana. Es que es una poción de amor. ¿Una qué? Exactamente lo que había oído. Una droga que hacía que te enamoraras de la primera persona que veías después de beberla. La razón por la que Edma había creado algo así, simple. Hacía unos años la muchacha había ido a un resort donde se encontró un trozo de mineral mágico. Se decía que ya estaban agotados en el mundo y solo existían en los registros de textos antiguos. El mineral, que tenía una luz similar a una amatista, se consideraba un símbolo de maná. Aparentemente era un artículo precioso que se usaba para hacer artefactos mágicos. Así que sí, Edma al principio lo había confundido con una piedra bonita, pero entonces se dio cuenta de que no, y su naturaleza curiosa la llevó a hacer sus propias investigaciones y en consecuencia una poción de amor. Pero ¿cómo se te ocurrió hacer eso? Cuando Atalante levantó la voz, Edma soltó un chillido mientras trataba de justificarse. Es que el mineral mágico contiene el poder mágico que controla la personalidad de otra persona. Pero eso no era lo que Atalante quería saber. Lo que quería saber era ¿por qué exactamente hiciste una droga tan ridícula? Las lágrimas gordas comenzaron a brotar de los brillantes ojos verdes de Edman mientras explicaba que existía alguien que le gustaba mucho. Había sido por eso. Ay, Edma había creado su propia agua de calzón. Atalante quiso arrancarle todos los pelos en esos momentos, pero se aguantó. Si hay alguien que te gusta, debes confesarlo correctamente. ¿Cuál es la diferencia entre el lavado de cerebro y la droga que creaste? Eso no está bien, jovencita. Atalante, que se dedicaba a hacer cosas malas. Bueno, era un poco irónico que la regañara por eso, pero Edma no se atrevió a decir eso. En cambio, solo replicó: la señorita Atalante es alguien que tiene la libertad de hacer lo que quiera, por lo que no lo entendería. En el caso de los aristócratas tenemos mucho más que priorizar que sus sentimientos. Irónicamente, la jefa de una organización criminal que no tenía idea de cómo tratar a las aristócratas con respeto, también había sido la salvadora de Edma. Fue así como Atalante terminó con ese poderoso veneno en sus manos. Fue una muestra de gratitud de parte de Edma. De cualquier modo, ahora mismo tenía otras cosas de las que preocuparse. Puede que el duque creyera que se había enamorado de ella, pero en realidad la causa era esa droga. Y una vez que sus efectos terminaran, sin duda intentaría buscarla y matarla. ¿Cuándo perderá su efectividad?, preguntó Atalante, pero la respuesta fue algo que no esperaba otra vez.
hasta su muerte. ¿Era una jodida broma? No, no lo era. Verán, como Edma había colocado mucho más mineral mágico que la cantidad estándar, mientras el corazón del duque siguiera lateando, amaría a Atalante por el resto de su vida. ¿Puedo preguntar quién bebió la poción? Ante la pregunta cuidadosamente formulada por Edma, Atalante respondió sin dudarlo: el hombre más loco del mundo. Mientras tanto, el hombre más loco del mundo no podía dejar de pensar en la pelirroja descarada que había huido con movimientos hábiles. Se fue tan rápido que ni siquiera pude preguntarle su nombre, murmuró Lionel con voz soñadora. Más allá, Paul, su asistente, miró al duque con preocupación. El hombre seguía mirando por la ventana como si hubiera perdido algo muy importante, y al ver sus ojos llenos de vívido anhelo, el joven comenzó a creer que su amo había perdido la razón, y quizás sí lo había hecho cuando lo escuchó decir: Paul, necesito que encuentres a una mujer. Paul parpadeó mucho más confundido. En realidad, el duque jamás estuvo interesado en ninguna mujer. Fue por eso que casi se va de nalgas cuando Lionel soltó: es la mujer que se convertirá en mi archiduquesa. Oh. Después de hacer que Argo evacuara a un lugar seguro, el plan de Atalante era esconderse en un lugar lo más alejado posible del reino de Feil, situado en la parte más meridional del imperio de Tesalia. Y dado que la capital estaba relativamente cerca del este, Atalante naturalmente eligió el oeste, específicamente las Tierras Oscuras, un lugar que fue denominado así porque era una cuna de monstruos y demonios. Hacia unos cientos de años después de absorber todos los países vecinos y convertirse en el imperio que era, la gran preocupación de entonces eran los demonios que aparecían a través de las grietas de esas tierras. Fue la princesa imperial Ariadna Tesalia, la primera antepasada de la familia gran ducal de Viang, quien sofocó a esos demonios. Nunca hubo registros de cómo lo logró, pero se decía que los había sellado en el oeste. La única evidencia que quedó era que desde entonces los demonios no habían aparecido de la Tierra Negra. Y bueno, no es como si tuviera muchas opciones, pensó Atalante, mientras miraba el artefacto que Yuffie le había entregado antes de marcharse. Sí, el bobalicón y gran Yuffie le había dicho muy orgullosamente que se lo había robado a un noble, lo que hizo reír a Atalante. El cartel de búsqueda de Atalante se había vuelto noticia al igual que la llegada del Gran Duque al Imperio, y es que era comprensible. Su última visita al Imperio había sido hacía un año, y aunque el Gran Ducado de Viang no era un estado vasallo, en el pasado había jurado lealtad al Imperio. Por costumbre, cada Gran Duque debía presentarse ante el emperador para rendir sus respetos, pero Lionel Viang, a diferencia de sus predecesores, apenas había saludado al emperador. ¿Sabe el joven conde quién es la mujer de este cartel de búsqueda? El hombre que usaba la palabra matar como si fuera un saludo interrumpió a Pietro, que en ese momento lo saludaba torpemente, y con la voz lo más serena que pudo, Pietro le explicó que esa mujer era Atalante, la villana más conocida en todo el imperio y jefa de la organización clandestina de Argo. Los labios del gran duque se curvaron apenas. Incluso su nombre es hermoso. Las palabras dichas con tanta naturalidad desconcertaron a Pietro, que por un momento pensó haber oído mal, y cuando sus miradas se cruzaron, Lionel formuló una nueva pregunta. ¿La has conocido en persona? Pietro midió sus palabras antes de responder con una expresión resuelta. Nunca la he conocido, esa mujer es lo peor de lo peor, solo apunta a la nobleza. Ningún aristócrata que la haya visto ha salido con las extremidades intactas. Guardó silencio sobre el hecho de que su padre había sido una de esas víctimas. Pietro apenas podía mantener la compostura. Reuniendo el poco valor que le quedaba, entonces preguntó a Lionel qué era lo que lo había traído hasta allí. De hecho, la nación entera quería saber por qué el temido gran duque regresaba al imperio después de un año, y justo cuando no había ningún evento oficial. Lionel entonces sonrió lánguidamente y respondió con simpleza: solo estoy buscando a mi futura gran duquesa. Y así, el rumor sobre el gran duque buscando una esposa se extendió por toda Tesalia. El emperador resultó ser más obstinado de lo que Atalante imaginaba. Incluso en las provincias occidentales los muros estaban cubiertos con carteles que mostraban su cara. 2 semanas después de huir de la capital, su fama solo crecía impulsada por la enorme recompensa por su captura. Si el pueblo descubría que el emperador había ordenado el asesinato del gran duque de Viang, el imperio entero se desmoronaría. Peor aún, la principal sospechosa era la misma mujer que los nobles habían condenado en público. Atalante pensó que podría ocurrir
ocultarse hasta que todo se calmara, pero la persecución se intensificó. Si la atrapaban antes de llegar a tierras oscuras, la ejecutarían sin dudarlo. Por suerte, en aquellas tierras rurales pocos sabían leer. Eso la ayudaba a pasar desapercibida, pero los aristócratas eran otra historia. Así que se ajustó la capucha y continuó caminando hasta que un oficial de la guarnición la detuvo. Atalante bajó su capucha fingiendo timidez, mientras le explicaba que venía del norte a visitar unos parientes. Su disfraz de plebeya parecía convincente, pero el hombre insistió hasta que un soldado irrumpió corriendo, informando que habían visto a una mujer de cabello carmesí cerca del bosque de Veli. El corazón de Atalante se detuvo. Si la hubieran retenido un poco más, estaría perdida. Y una vez que los guardias desaparecieron, Atalante se echó a andar de nuevo. No sabía cómo se había filtrado los rumores de su presencia en el oeste, pero comprendía que debía huir cuanto antes. Aunque no había anunciado su llegada, Lionel Vian cruzó el Palacio Imperial con la sola fuerza de su nombre. Su porte imponente y su rostro angelical contrastaban con el título de tirano que lo perseguía. Y hablando de perseguir, Paul lo seguía con desesperación tratando de detenerlo, pero Lionel no se detuvo hasta llegar al centro del pasillo. Solo entonces habló con una voz tan baja como cortante. Dime, Paul, ¿de quién es la culpa que yo tuviera que venir hasta aquí? Paul se quedó mudo. Había recibido órdenes de encontrar a cierta mujer, pero no logró encontrarla. Y ahora ella era una fugitiva de cabello carmesí que se había movido con una rapidez imposible. Pero claro, su señor no comprendía los límites humanos. Lo imposible para otros se lo hacía en 3 días, y todo aparentemente por una mujer. Su Alteza, la relación con la familia imperial ya es tensa. Si actúa sin protocolo, su reputación solo va a empeorar. Trató de razonar, pero Lionel solo sonrió. Dudo que pueda empeorar más de lo que ya es. Pensaré en mi reputación después de encontrarla. Entonces sacó un cartel de búsqueda y lo observó con una calma inquietante. En él estaba el rostro de la misma mujer que lo había hechizado, la criminal más buscada del imperio. Paul, al verlo alejarse, sintió un escalofrío. No sabía qué era peor, el escándalo que se avecinaba o el hecho de que su señor, el temido Gran Duque, estuviera dispuesto a desafiar al emperador por una criminal. A pesar de que su visita fue tan repentina hasta el punto de resultar impertinente, el emperador recibió personalmente al Gran Duque de Viang, como si el hecho de haber enviado a una criminal a asesinar al hombre frente a él no fuera más que una mentira conveniente. Y en lugar de reprocharle su osadía, Kaiser le habló con amabilidad, casi con afecto paternal, y hasta le ofreció una taza de té. Tu atmósfera ha cambiado mucho desde que eras joven. Quizás se deba al terrible incendio que ocurrió hace unos años. Debes haber estado muy desconsolado por aquel incidente. Cuando Lionel tenía 13 años, un incendio repentino arrasó el castillo de Viang. Aunque en el gélido y seco Gran Ducado los incendios no eran imposibles, resultaba sospechoso que se produjera en una zona tan alejada en las montañas. El siniestro cobró la vida de los jóvenes duques y de numerosos sirvientes. Lionel fue el único sobreviviente, el último portador de la sangre Viang. Preferiría no hablar de eso, dijo con el ceño fruncido. Su tono fue seco, casi desdeñoso. El emperador, sin embargo, solo sonrió con suavidad, sin recriminarle su arrogancia. Así es, fue un terrible accidente que nadie pudo evitar. Kaiser remarcó aquellas palabras, terrible accidente, mientras lo observaba con atención. Aquel suceso había dejado demasiadas preguntas sin respuesta. Algunos susurraban que el culpable del incendio no era otro que el único sobreviviente Lionel Viang. Aunque el rumor fue descartado entonces, los nobles que más tarde conocieron la naturaleza fría y cruel del Gran Duque empezaron a mirarlo con otros ojos. Al final, nada entretenía más a la nobleza que un buen escándalo. El emperador intentó hallar en los ojos azules de Lionel, tan parecidos a los suyos, alguna señal de miedo o culpa, pero no encontró nada. Asimismo, con una sonrisa ligera, Lionel sacó un papel de su bolsillo. El emperador, al reconocer el sello imperial en el documento, abrió los ojos con sorpresa. Me gustaría saber sobre esa mujer, dijo Lionel con voz tranquila, sosteniendo la hoja entre los dedos. Los habitantes del condado de Cera aseguraban no conocerla, así que Lionel concluyó que lo más sencillo era preguntar directamente a quien había emitido el cartel. ¿Qué crimen cometió para que su majestad ordenara personalmente su búsqueda? Su pregunta sonaba genuina, pero el emperador sintió un nudo de ansiedad en el pecho. ¿Era posible que Lionel hubiera visto el rostro de Atalante? Creí que al menos tendría el sentido común de permanecer oculta.
qué chica tan inútil. Pensó Kaiser simulando su rabia, porque incluso si Lionel había visto, no existía alguna prueba de que lo vincularan a él con la orden, así que, recobrando la calma, Kaiser respondió: Es sorprendente que el Gran Duque se interese por los criminales del Imperio. Esa mujer es la líder de una peligrosa organización. No dudaría en atentar contra nobles con tal de obtener ¿Y beneficios. por eso su majestad la incluyó personalmente en la lista de los más buscados? ¿No es natural que la familia imperial vele por la seguridad de sus ciudadanos? Ya veo. En ese caso, ¿ya la han encontrado? Desafortunadamente no. Se mueve entre las sombras desde hace tiempo. Incluso sus subordinados ¡Qué desaparecieron. dedicación la de su majestad! Debería aprender de su sentido del deber. Los ojos de Lionel eran tranquilos, sin rastros de ironía ni sospecha. Kaiser respiró más tranquilo. Si el Gran Duque ignoraba la verdadera identidad de la asesina, aún estaba a salvo. Así que, decidido a cambiar el tema, el emperador preguntó: Se dice que has venido a la capital para buscar a la Gran Duquesa. Las noticias viajan rápido. Dado que solías mirar a las jóvenes como si fueran estatuas, pensábamos que no te interesaba casarte, pero ya tienes 22 años. El Gran Duque resulta ser más romántico de lo que aparenta. comentó con ligereza. ¿Romántico? Sí, supongo que así es. Respondió Lionel, dejando escapar una leve risa. ¿Alguna vez había deseado tanto a alguien? Quizás nunca. Pero con ese pequeño intercambio, Lionel decidió terminar sus asuntos en la corte. Ya había confirmado que ni el emperador ni la guarnición conocían el paradero de Atalante. Solo restaba encontrarla antes de que lo hicieran ellos. Y una vez que el emperador se quedó solo, hizo que llamaran a la princesa Diana. Kaiser entonces reflexionó en lo que Lionel había dicho, e incluso el arrogante Gran Duque necesitaba legitimidad y justificación. En el imperio, quien no estaba casado se consideraba incompleto, aunque ostentara título y tierras, y sin una prometida, la posición de un noble se erosionaba con el tiempo. El emperador sonrió con cierta diversión malsana, justo en el instante en el que la princesa entró. Me llamó su majestad. Diana no poseía una belleza arrolladora, pero sus rasgos eran limpios y elegantes. Su mirada entonces se detuvo en la mesa, la cual ni siquiera había sido retirada. Vino el Gran Duque Lionel Bianc. Anunció Kaiser. La expresión de Diana se torció al escuchar el nombre. Te he llamado porque debo decirte algo, Diana. Su voz le hizo temblar como si lo que iba a decirle fuera algo bastante desagradable. Debes seducir al Gran Duque y hacer que te proponga matrimonio. Esta es una gran oportunidad para hacernos con el Gran Ducado. Después de más de una semana huyendo, Atalante finalmente se dejó caer en el tronco de un árbol para descansar. En pocos días por fin llegaría a las tierras oscuras y pronto terminaría aquel sofocante juego del escondite. ¿Habrán llegado las demás al reino de Fate?, se preguntó, pero justo en ese momento un grito agudo la sacó de su sopor. Al parecer no era la única insensata que rondaba por el bosque a medianoche. El alarido volvió a resonar más cerca y con un suspiro resignado, Atalante se puso de pie. Sí, a pesar de su reputación de villana, había salvado bastantes vidas, quizás más de las que había arrebatado. Se deslizó entre los árboles siguiendo el origen del grito, pero su expresión se torció al ver la escena. ¿En serio? ¿Solo es un lobo? ¿Un lobo? Mana, esa cosa no parecía un lobo. Tú cállate y sigue narrando. Ya, bueno. Y por cómo gritaba el hombre, habría pensado que lo atacaba un dragón. Bufando, Atalante blandió su daga y con un movimiento limpio resolvió todo de un golpe. ¿Estás bien?, preguntó. Archie Lanzus, miembro raso de la guarnición, tragó saliva temblando. Aún no sabía si estaba alucinando, pero la escena ante él no cambió en absoluto. De cualquier modo, Atalante decidió seguir adelante, pero entonces el muchacho bloqueó su camino, se puso de rodillas y gritó: Por favor, acéptame como tu discípulo. Atalante solo pudo fruncir el ceño ante esas absurdas palabras, pero luego rechazarlo de inmediato. Pero el muchacho insistió, aferrándose literalmente a su falda y soportando amenazas y golpes con una tenacidad absurda. Entre súplicas, confesó que él era miembro de la guarnición solo por la influencia de su padre, que era un comandante, aun cuando él carecía por completo de talento con la espada. Al oírlo, Atalante le aconsejó rendirse y buscar algo que realmente quisiera hacer, pero Archie respondió con inesperada seriedad que algunas cosas se hacían no por gusto sino por deber, pues en realidad estaba haciendo todo eso por amor y para que su padre le permitiera casarse con la mujer que amaba.
Jane. Esa convicción la intrigó lo suficiente como para aceptar entrenarlo, aunque estaba segura de que al amanecer ese cobarde saldría corriendo. Pero se equivocó. No solo apareció puntual, sino que también la sorprendió con un desayuno digno de una posada. Archie podía no saber blandir una espada, pero su talento en la cocina era innegable. Sin embargo, aquello no bastaba para ganarse la aprobación de su padre, no. Y era por eso que estaba tan decidido a atrapar a Atalante, la criminal más buscada del siglo. Creía que si lograba capturarla, su padre por fin lo respetaría y le permitiría casarse con Jane, el amor de su vida. Sí, Archie era otro loco enamorado. Los rumores de que el gran duque había llegado a la capital en busca de esposa ya se habían convertido en un hecho indiscutible y se extendía como fuego por todo el imperio. Gracias a ello, aunque aún faltaba bastante para el festival de la fundación, bastó un solo día para que las cartas comenzaran a acumularse sobre su escritorio. Era evidente que todos intentaban de una forma u otra convertir a sus hijas en la futura gran duquesa de Viang. Su Alteza, ¿de verdad tiene intención de casarse con esa mujer? Preguntó Paul con cautela, observando la pila de sobres sellados con los emblemas de familias nobles, pero Lionel ni siquiera le dio la menor explicación. Aún así, Paul no se rindió. ¿Por qué no capturó a esa mujer inmediatamente después de que escapó del castillo? Era algo que lo estaba intrigando desde que dejaron el Gran Ducado rumbo a la capital. Atalante había saltado desde el tercer piso y Lionel estaba con ella en ese momento. Si hubiera querido, podría haberla detenido sin esfuerzo. Así es, Lionel Viang, el hombre que nunca dejaba escapar a su presa, ¿por qué a ella sí? Fue porque, incluso de espaldas, seguía siendo hermosa. Paul lo miró boquiabierto. Lionel no era alguien que bromeara, y aún así aquella explicación sonaba más absurda que cualquier chiste. Pero Su Alteza, si perdió esa oportunidad, tal vez no vuelva a encontrarla jamás. Afortunadamente es una fugitiva buscada, balbuceó Paul, aunque decir que eso era una fortuna sonaba terrible. ¿Quién podría llamar suerte al hecho de enamorarse de una criminal? Pero Lionel, imperturbable, sacó un pequeño artefacto dorado con forma de encendedor y los pelos de Paul se crisparon. El artefacto que sostenía era un cacha, un objeto rarísimo que mostraba la ubicación de alguien al quemar una parte de su cuerpo o posesión. Pero había un detalle: cada cacha solo podía usarse una sola vez y su costo era equivalente a 2 riñones. Madre mía. ¿De verdad crees que la dejaré ir sin ningún plan? Lionel entonces sacó un mechón de cabello rojo. Veamos dónde está ahora, murmuró todo contento, e ignorando los graznidos de Paul, Lionel encendió el mechón. El artefacto se rompió en un leve chasquido y sobre la mesa aparecieron letras luminosas que formaban un mensaje: Bosque de Belly, frente al árbol de secuoya número 52. Lionel observó cómo las palabras se desvanecían lentamente y murmuró para sí mismo con una sonrisa apenas perceptible: como era de esperar, su destino eran las tierras oscuras. A Paul, en cambio, le sudaban las nalgas, pobrecito. Pero ajeno a su desesperación, Lionel pronto ordenó que prepararan los caballos, ya que planeaba partir hacia las tierras oscuras, el sitio más temido del imperio. Pero aún sabiendo eso, Paul salió disparado del despacho porque, después de todo, Lionel Viang era 1000 veces más aterrador que cualquier demonio que habitara en esas tierras. ¿Sabe el joven conde quién es la mujer que está detrás del que está? Ok. Los huérfanos sin ciudadano. Los huérfanos sin ciudadano. Si el video te gustó, te agradeceríamos 2 cositas. Regálanos un like y cuéntanos en los comentarios qué te pareció. Nos encanta leerlos. También te invitamos a formar parte de los miembros del canal. Al unirte a la membresía tendrás acceso anticipado a nuestros videos y podrás usar los fabulosos emojis personalizados que hicimos con mucho cariño para ti. Y si quieres estar al tanto de todas las novedades, no olvides unirte a nuestra comunidad en WhatsApp. El enlace está fijado en el mensaje destacado. Mi nombre es Cecilia y nos vemos en un próximo video.